Hola, ¿cómo están? Bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Me da mucho gusto ver que ya como que cada vez más personas están asistiendo al seminario y también que les estén interesando otros temas, además de lo que vemos de manera normal. Así que, pues, bienvenidos a todos y esperemos que sigan asistiendo. El día de hoy quien se va a estar presentando es Luis Alejandro Armadillo Martínez. Él es tesista del profesor Loyola, tiene ya su tesis a un 90% más o menos, de hecho solamente ya le falta prácticamente defenderla y pues esta va a ser la última ponencia que va a hacer antes ya de hacer su defensa de tesis y nos gustaría mucho conocer de qué se va a tratar. El título es Aún integras con sumas de Riemann, como pueden ver, y pues eso es todo lo que quería comentarles. Nada más antes de empezar, si es cierto, que tengan todos sus micrófonos apagados, por favor, para que no se interrumpa al ponente. Que si tienen preguntas, las pongan en el chat y las dirijan a Abigail, al profesor Loyola o a mí. Yo soy Denise. Y la asistencia, que estén checando lo que dicen en el chat, porque ahí se les va a poner que escriban su asistencia para que no se les vaya a pasar. Entonces, eso también. Y creo que ya es todo. Ya puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Denise. Entonces, comenzamos. El nombre de esta charla es ¿Aún integras con sumas de Riemann? Porque es precisamente algo que nos vamos a estar cuestionando sobre la forma clásica de la integración, como se explicaba según Riemann con estas sumatorias y qué otras cosas podemos proponer si queremos utilizar las mismas ideas, pero con operaciones distintas. ¿Ok? El contenido de esta charla se va a dividir en 4 temas, los cuales son primero los productos infinitos y cuáles son las ideas que nos llevan a la construcción de estos. Cuando ya los tenemos construidos y podemos decir que tenemos una integral, vamos a hablar de esta integral y la vamos a llamar integral de estrella y la vamos a relacionar con lo que conoceremos como la integral clásica. En tercer término, cuando ya tengamos integrales más o menos definidas, hablaremos de las derivadas de estrella, que son una extensión más de todos los teoremas del cálculo. Y finalmente, utilizando ya integrales y derivadas, veremos teoremas como los teoremas fundamentales y una aplicación que que les traigo preparado para checar más o menos cómo se utilizaría en un escenario un poco más real. ¿Ok? Primero, la integral clásica. Una de las maneras en que podemos escribir esta ecuación es, con la que podemos describir la integral es con esta ecuación, que si nosotros queremos traducir de alguna manera, al lenguaje mundano sería la integral desde a hasta b de cierta función, es igual a una suma de rectángulos, que son bases por alturas, cuando estos rectángulos tienen una base muy angosta, son muy angostos. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede? Que esta interpretación surge de la forma gráfica en que nosotros podríamos ver la integral. Cuando nosotros tenemos la integral, tenemos esta especie de cuerda sobre la que nosotros empezamos a colocar rectángulos de cierta base y algún punto en la misma base del rectángulo con la que determinamos una altura. Y todo está bien, hasta ahí está bastante perfecto. Gráficamente se entiende muy bien. La ecuación que yo tengo aquí, el pedazo que yo tomo, solo la sumatoria, las f de x estarían definidas en la imagen que tengo de este lado, los rayitos rojos que determinan las alturas y las bases serían estos intervalos entre x, que me dicen cuáles son las bases. Pero, ¿qué sucedería si en dado caso quisiéramos no ajustarnos solo a estas operaciones, a esta suma de productos? Pues bueno, en eso se basa el trabajo que se ha estado desarrollando y basado en la propuesta de Derek Orr, que fue el que sacó el paper sobre el que nos basamos para realizar las demostraciones, dijo, ok, yo ya tengo esta F y esta delta, pero ¿qué tal que yo no quiero utilizar sumas? Yo quiero usar otra cosa. Y trabajó con el concepto del producto. Entonces, ¿de dónde surge esto? Primero dijo, tengo sumas las cambio por productos. Y así como el delta X en la operación original está sumando, está multiplicando, que es como una iteración de la suma, para su caso él utiliza un exponente, que es una iteración del mismo producto. Nosotros sumamos varias cosas, es como multiplicarlo por cierta cantidad, y cuando nosotros hacemos un producto de varias cosas consecutivas, ejemplo XXX, pues sabemos que es X a la 3. Entonces, de ahí surge el cambiarlo a exponentes. Bueno, ya con esto construido, entonces la pregunta sería, ok,
se puede integrar con esto, podemos hacer exactamente la misma idea de reducir al mínimo los deltas y ver qué sucede, si se puede hacer de forma continua. Pues eso es lo que básicamente se trabajó en este proyecto. Primero, un poco de particiones. Esto solo es como para complementar la información. Supongamos que yo tengo un espacio, tengo mi función. Entonces, yo en cierto intervalo, es como si tomara una cuerda. Entonces, cuando yo tomo esta cuerda, lo que puedo hacer es dividirla en pedazos y básicamente por cada división más los extremos es un punto, que yo voy a juntar todos estos puntos para generar mi partición. Entonces, esto es lo que se conoce como particiones. Es importante porque con ellas delimitamos lo que conocemos como los deltas y pues es rápido. Otros dos valores importantes serían la norma de una partición. Primero, si yo tengo ya mi cuerda particionada, entonces yo tomo el más grande de estos pedazos y a este lo voy a conocer como el norma de la partición. Es importante también porque cuando hablamos del límite, hablamos como cuando la norma de la partición tiende a cero. O sea, que el más grande de estos pedazos sea increíblemente pequeño y todos los demás por ende también son igual de pequeños. El conjunto de las particiones es solamente todas las maneras distintas de cómo podemos agarrar este pedazo de cuerda y dividirlos en diferentes subcuerditas, por así decirlo. Todo esto está basado en el libro de análisis matemático, el Heaser y Sullivan. Si ya tienen ubicada la demostración con las integrales clásicas, pues van a ver que es más o menos las mismas ideas. Vale, vamos a empezar por cómo se definió la integral. Es algo muy rápido esto. Solamente para tener en cuenta qué fue lo que se propuso en el trabajo de Derek. Nosotros tenemos que si existe un m que pertenece a los reales y tenemos muchos puntitos dentro de este pedazo de cuerda hipotético del que hablamos, entonces, si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la norma de la partición es mayor que 0, implique que el producto menos un cierto valor sea menor a epsilon, entonces existe la integral. Ok. ¿Qué quiere decir todo esto? Una manera de traducirlo es que si a manera que yo empiezo a partir mi cuerda en pedacitos más chiquitos y veo que los productos tienden a un valor específico, entonces yo puedo decir que esta integral de la que estamos hablando existe. Bueno, está bien, es una definición de la integral, pero el problema que se tuvo al tener esta definición es que no se sabía exactamente qué funciones podían cumplir esta propiedad. Y pues el enfoque que quisimos darle fue a través de la continuidad. Primero, vamos a pensar en una ecuación normal, un seno que pasa por altos y bajos, 1 y menos 1. Entonces, si yo tengo una función con productos en un punto negativo, sucede que mi resultado es negativo, con solo un producto negativo. Pero si empiezo a tener dos, el producto es positivo. Si tengo tres, el producto es negativo. Y así va oscilando. Entonces, lo que se hace para evitar estos problemas es decir que nos vamos a concentrar en las funciones positivas para que todo el tiempo estemos trabajando con cosas positivas. Una cosa importante de notar aquí es que si tenemos un producto de muchas cosas, muchas multiplicaciones, y en algún punto tocamos el cero, pues podríamos estropear todo el resultado. Por eso no consideramos funciones en cero, solo positivos. Definimos una cierta función que más adelante les explicaré. Esta es a donde se quiere llegar, pero con una definición un poco más completa sobre las funciones que la pueden aplicar. Ok, regresemos a la función, a la operación que tenemos. Yo tengo estos productos. Quienes ya tengan un poco de experiencia con la forma de demostrar las integrales en el sentido clásico y más con este método de las sumas superiores e inferiores, pues van a encontrar muchas relaciones de cómo se demuestra. Primero construimos estos elementos que podrían ser los equivalentes a los productos, a las sumas inferiores y superiores. Estos M minúscula y M mayúscula, lo único que nos están diciendo es, para cada pedazo de cuerda, toma su punto en la función más pequeño o el más grande.
los más pequeños, todos multiplicados, son menores al número que propusimos, y los más grandes son evidentemente más grandes a este número que nosotros propusimos. Los productos mantienen esta relación. Y a estos les pusimos nombre, que son los productos inferiores y los productos superiores. ¿De qué dependen? De dos cosas: de la función sobre la que estemos trabajando y de la partición, de cómo vamos a dividir este pedazo de cuerda del que les hablamos. Ok, pues resulta que como yo tengo un conjunto de todos los posibles cortes que se pueden hacer, este conjunto de particiones posibles, entonces yo de ese conjunto puedo tomar aquel que me dé los productos inferiores y los productos superiores más cercanos entre ellos, por alguna manera decirlo, los más cercanos al integral. Entonces, yo tengo estos números, yo defino las integrales inferiores y las integrales superiores. La inferior como el supremo de los productos inferiores y la superior como el superior, el ínfimo de los productos superiores. ¿Qué está pasando? Que lo que estamos haciendo es acercar cada vez más los productos hasta que ellos tengan uno sea prácticamente igual que el otro. Como sabemos que mantienen esa relación, pues entonces podemos decir que el producto inferior es menor que el producto superior, que la integral inferior es menor que la integral superior. Bueno, ya que se demuestra esto, ya que sabemos que mantienen esta correspondencia, lo que nos preocupa es saber aquellas donde sean iguales, donde estas integrales mantengan la relación de igualdad, una es igual que la otra. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos y decimos, ok, estas son las funciones que nos importan. Y de ahí es donde se construye la definición de la integral de estrella. Si nosotros tenemos una función que pertenece a S, una función que pertenece a S básicamente es que sea positiva, pero en términos más exactos sería acotada y que tenga un ínfimo positivo. Entonces yo tengo una función S positiva, que dice que es integrable en estrella o estrella integrable si se cumple que su integral inferior es igual a su integral superior. Si es integrable, entonces la integral de estrella definida sobre AB, la que se denota con el mismo símbolo, rayitas, estará definida por el valor de las otras dos, porque son iguales, entonces ya tanto la integral inferior, la integral superior es igual a la integral de estrella. ¿Ok? Ya con eso tenemos la construcción de las integrales. ¿Qué sucede en este momento? Lo que se enfoca el trabajo después es decir, ok, ya que las tengo, ¿qué funciones, qué tipo de funciones me cumplen esta propiedad? En principio ya sé que son las positivas, pero ¿qué más? No me basta como para poder relacionarlas con las integrales clásicas. Nosotros sabemos en cálculo que si una función es continua, nos basta para decir que es integrable. No es necesario, pero es una condición con la que yo sé que es integrable. Entonces, lo que se buscó fue algo parecido. Decir que si mi función es continua y positiva, entonces es estrella integrable. ¿Cómo se llega a esto? Primero, uno de los resultados fue que si la función es estrella integrable, sí, solo sí, para cada epsilon existe una partición tal que el producto superior sobre el producto inferior menos 1 sea menor a epsilon. ¿Y qué encontramos? El resultado fue que precisamente si nuestra función es continua y positiva, entonces existe, para toda epsilon existe una delta, tal que podemos determinar una partición con norma menor que delta, tal que el producto superior entre el producto inferior menos 1 sea menor a epsilon. Y bueno, ya cuando tenemos este teorema y este resultado, el teorema de conclusión podría ser que si f es continua y positiva, entonces ya es estrella integrable. Lo cual pues es precisamente lo que se quería demostrar. Todas estos teoremas y resultados aquí lo ven como directo, pero el reto más interesante fue llegar a esos resultados, lo cual sí costó un poco. Otra cosa que quería notar es una dualidad con el libro de análisis matemático, donde utiliza más o menos los mismos métodos, pero la ecuación es un poco distinta. Aquí se habla de una partición con propiedad de que la suma superior menos la suma inferior sea menor a epsilon. Y acá lo que utilizamos fue
la suma superior entre el producto superior entre el producto inferior menos 1 sea menor a épsilon. ¿Por qué? Resulta que esta propiedad sí se cumple con nuestras funciones y de hecho también funcionaría hasta cierto punto, no se pudo demostrar, para determinar que una función continua y positiva pues cumple esta propiedad. Sí, pero no funcionó para demostrar el teorema de la integrabilidad. Entonces, la solución que se dio prácticamente de manera natural, es decir, ok, si yo tengo sumas, por así decirlo, el contrario de la suma es la resta. Entonces aquí lo que me está pidiendo es una resta. Una resta de dos cosas que son muy cercanas entre ellas, por lo tanto su diferencia es casi cero. Si yo me voy al mundo de los productos, entonces un producto superior entre un producto inferior va a ser muy, muy cercano a 1. Entonces yo puedo decir que esta razón es menor a épsilon, menos 1, más 1, y ya nada más el 1 pasa del otro lado, y es como se llega a esta ecuación, que fue mucho más útil al momento de querer demostrar que si una función es continua y positiva, entonces sería integrable. Era lo único que quería como dar de observación. Okay. Y ya con eso, pues se puede construir lo siguiente, que es prácticamente lo mismo que enseñé en el principio. Tenemos que si una función es continua y positiva, entonces ya podemos decir que para todo épsilon existe una delta, tal que la diferencia entre mi producto y la integral es menor a cierto épsilon. Siempre que exista esta partición con norma menor a delta y pues, x y algún punto de cada subintervalo. Otra manera de escribirlo es exactamente el recíproco de la operación de la ecuación de la integral, pero para la integral de estrella, con los límites de la norma de la partición que tienden a cero, de los productos de nuestros exponentes. Y ahí es donde se demuestra, pues, ahí es donde se llega a esta conclusión de la integración por productos. Y bueno, es donde empieza lo interesante. Las relaciones entre las integrales. Ya se construyó toda esta integral, la integral de estrella, por los productos infinitos, se puede hacer productos continuos de cosas muy, muy cercanas a cero, cercanas a 1, perdón. Ok. ¿Cuál es la relación que mantiene con la integral de toda la vida, la integral clásica? Pues primero, otra manera de reescribir la operación que pusimos al principio es a través de exponentes y logaritmos. Es casi inmediato ver que si yo tengo un logaritmo aplicado sobre la primera operación, entonces este producto se convierte en sumas y los exponentes se convierten en productos. Entonces ya tengo una sumatoria que si yo tiendo mis normas de la partición a algo muy cercano a cero, entonces lo que estoy reescribiendo es otra forma de la integral. Y es ahí donde se llega a la conclusión de que mi integral de estrella es exactamente igual a elevado a la integral clásica del logaritmo de la función original. Se mantiene esta relación. Y lo más interesante de esto, bueno, aquí se ve como grandes rasgos, son los resultados un poco más prácticos, un poco más de las demostraciones, o por así decirlo, las propiedades que ya se conocen y sus validades, que son las que veremos a continuación. ¿Ok? La primera de ellas es la integral del neutro. ¿Por qué hablo del neutro y no del 0, del 1? Porque en el producto el neutro es el número 1 y en las sumas el neutro es el 0. Entonces, en la integral por producto, el neutro del producto da igual a sí mismo. Así como en las integrales clásicas, en las integrales por sumas, el neutro de la suma da el mismo neutro de la suma. Algo muy similar sucede con la integral en un solo punto. Yo sé que si integro en un solo punto, clásicamente el resultado es 0. Pero al integrar en estrella por productos, entonces obtengo 1, que es el neutro del producto, sin importar cuál sea la función. Una manera de verlo es cuando yo tengo mis rectángulos, mi función con los rectangulitos, yo sé que si los hago muy chiquitos, entonces empiezo a sumar cosas muy cercanas a 0. Y pues si yo sumo un solo punto de esa integral, pues el valor no cambia, es como, no afecta significativamente la operación.
En este caso de las integrales de estrella, igual un producto en un solo punto es multiplicar prácticamente por 1, lo cual no afecta significativamente a la operación. Entonces ahí se mantiene como esta dualidad suma-producto, que pues, es bastante interesante. Integral de una constante, en el caso de estrellas, yo paso de productos a convertir los límites en un exponente, así como en el caso de las sumas, yo paso de convertir los límites a un producto, y es la forma en la que altera. Constante con funciones. Ok, esta es un poco más interesante. Si yo tengo una función por una constante, puedo sacar mi constante de la integral de estrella, pero sigue afectado por los límites de integración. Algo que se compara con la integral clásica, donde la constante sale prácticamente limpia, no tiene ningún, no es afectada. Lo que se encontró aquí es que bien podría ser como esa dualidad, pero hay otra un poco más directa, donde yo primero agarro el exponente de una integral de estrella, el exponente pasa limpio. Así, el exponente para el producto pasa limpio, como el producto sale limpio en el caso de las sumas. Entonces, es otra vez esta realidad, exponente para los productos, producto para las sumas. Y entonces, en el otro caso, algo más semejante podría ser la integral de una suma, donde aquí sí esta constante sale alterada por los límites de integración. Es ahí donde mantenemos esta dualidad, esta relación entre ellas dos. ¿Ok? Seccionar el intervalo. En el caso de la integral de estrellas, si yo divido el límite de integración en dos, lo que va a surgir son dos integrales que se multiplican, que es semejante cuando yo tengo un límite de integración en una integral clásica, lo divido en dos y se convierte en dos sumas, en una suma de dos integrales clásicas. Si tengo dos funciones f y g, entonces es el mismo caso. En el caso de los productos, yo tengo que multiplicarlas para poder dividirlas en dos. En el caso de las sumas, yo tengo que sumarlas para poder dividirlas en dos. Integral del producto a un producto de integrales y de una integral de una suma a una suma de integrales. Algo más. Son las diferencias de integrales. Si yo tengo una función más grande que otra, se mantiene esta relación sin importar si yo las integro. La integral de algo más grande que otro, ya sea en estrella o clásicamente, sigue manteniendo esa relación. Y por último, los límites de integración. Si yo los invierto, en el caso de los productos se convierte en una razón, en el caso de las sumas es una resta. ¿Ok? Si lo notaron un poco, no hablé mucho en el sentido de las integrales de estrella de sumas. Se enfoca un poco más en los productos. Esto es porque no hay una igualdad directa para las sumas, pero sí hay una desigualdad para las sumas. En este caso yo tengo esta ecuación, que no me voy a tardar mucho en explicar, solo quería que la entendieran, donde yo tengo una S entre 0 y 1, entonces yo tengo esta suma de funciones, donde los afecta S y 1 menos S, y estos pues se terminan convirtiendo en una desigualdad donde al final tengo un producto. Esta es muy interesante, demostrarla no es tan complicado, utiliza ciertas herramientas de cálculo. Lo interesante ocurre cuando yo tengo un S igual a 1 sobre 2. En este caso, S y 1 menos S tienen el mismo valor. Y llega a la siguiente ecuación. Igual una desigualdad, el 1 sobre 2 se ve un poco más involucrado ahí. Y bueno, otra ecuación que tiene como que su chiste. ¿Qué es lo interesante de ella? Bueno, lo interesante ocurría cuando en lugar de utilizar f y g de funciones, las cambiamos por constantes. Y resulta que se puede llegar a una ecuación, una desigualdad bastante interesante. Esta cosa fue un reto completamente demostrarlo. Para ello utilicé herramientas tanto del cálculo de estrella como de inducción matemática. Se extiende bastante y es muy complicada incluso de explicar, pero es muy visual.
cuando empiezas a darle valores. En este caso le das valores de K. Y es un poco lo que les quería enseñar en este momento. Empezamos con darle un valor K igual a 1. Cuando yo tengo K igual a 1, tenemos A más B de R's, nada más renombramos a AB, mayor es igual que 2 raíz de AB. Esta ecuación igual la podrían identificar como la desigualdad, otra manera de escribir de la desigualdad de la media aritmética, media geométrica. Y es muy interesante como toda esta teoría puede llegar a este resultado que es pues tan importante en las matemáticas desde siempre, desde que hay geometría, podría decir. Entonces, pues ahí está el resultado. Si yo cambio más valores, en el caso de k igual a 2, pues vemos cómo cambia un exponente 2, tenemos un 2 al cubo y agregamos una nueva constante a la multiplicación. En el caso de 4, tenemos entonces un 2 a la 7, agregamos un nuevo valor elevado a la 2. Si agregamos otro más, resulta que ya el exponente es 8, 2 a la 15, y agregamos un nuevo término elevado a la cuarta, y así creo que es un poco más visual cómo podría ir creciendo esta desigualdad. Muy interesante el resultado, no es como muy intuitivo, pero pues ahí está este caso. Ahora, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien. Derivada de estrella. Ya se tiene la integral, se tienen sus propiedades, se tienen las funciones que lo cumplen. La integral, la derivada, perdón, es el otro caso a demostrar. Es más sencillo porque no pasa como por todos los pasos de la demostración de una integral. La derivada es como se define y ya está. Podemos ver qué se puede hacer. Tenemos la derivada de estrella en el sentido clásico. Solo lo quiero denotar los puntos importantes. La primera es tomada del libro de análisis matemático, donde tenemos un límite cuando x tiende a x0, nuestra función de x menos x0, entre x menos x0. Entonces, al hacer el cambio a este cálculo de estrella, la resta se convierte en razón y la razón se convierte en un exponente, en este caso en un exponente de tipo razón, 1 sobre esta diferencia, x0. Y bueno, con eso empezamos a describir todo lo que es la derivada de estrella. Entonces, la relación con la derivada clásica es simplemente nuestra derivada de estrella es igual al exponente de derivada clásica sobre la función que teníamos originalmente. Igual dualidades, si tenemos una constante, en el caso de los productos es el neutro del producto, en el caso de las constantes es el neutro de las sumas. Derivada de función constante, tenemos que la constante se va, que sería igual en el caso de las sumas cuando las sumamos. Nosotros tomamos esa constante, igual desaparece. Tendría como este ejemplo de una constante con función en el sentido de las sumas. Entonces la constante sale porque es un producto. Y pues así como sale cuando es un producto en las sumas, sale cuando es un exponente en los productos, sin cambiarse, sin alterarse. Algo que se rescata mucho con la derivada de un exponente porque se aplica regla de la cadena y tienes que hacer una multiplicación y luego otra derivada. Es diferenciablemente más extensa. Ok. Dividir una derivada, en el caso de la derivada de estrella, se puede cuando es un producto. Un derivado de un producto es igual al producto de las derivadas. En el caso dualidad, con las sumas, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Y un poco más complejo, como la regla del producto, la derivada clásica, aquí sería la regla del exponente en la derivada compleja, donde escribimos f de x a la g de x igual a f de x a la g' de x por f derivada de una estrella de x, g de x. Es interesante ver cómo el exponente se queda en derivada clásica y f se queda en derivada de estrella. Ok. Algunos resultados, no me voy a detener mucho en ellos, es solo
Uno de ellos será ocupado más adelante, pero pues no tienen mucho que rescatarse. Listo, entonces yo ya tengo una derivada, yo ya tengo una integral en el sentido de los productos, derivada estrella, integral de estrella. Yo puedo hablar de los teoremas fundamentales, algo así como el análogo al teorema fundamental del cálculo, los dos teoremas. Entonces resulta que sí ocurre esta correspondencia donde primero la derivada de estrella es una anti-integral de estrella. Y también resulta como el segundo teorema fundamental del cálculo, que yo puedo describir la integral con sus límites de integración como en el sentido de las sumas, era la resta de evaluar las integrales, y en el sentido de estrella es la razón. Igual, de suma es resta, para el producto es una razón. No quiero hablar mucho de ellas, solo voy a ponerles un par de imágenes donde podrían notar que en el sentido de la estrella y en el sentido del clásico las resoluciones son muy similares, solo que se note que en algunos casos cambiamos lo que son sumas por productos, cambiamos restas por razones, cambiamos productos por exponentes, y es ahí como se llega a la demostración. Es mucha creatividad encontrar los puntos claves donde falta llenar ciertos huecos, y con ello se puede pasar más o menos fácil, no limpio, pero sí con sus detalles, a la integral de estrella, solo con las ideas de la integral clásica. ¿Ok? Ya pasado estas ideas, entonces se puede hablar de una integral indefinida, no necesitamos hablar de límites de integración, y tenemos ciertos resultados. Primero, el que sería más evidente, seguimos teniendo una razón entre la integral indefinida de estrella y la integral clásica indefinida, igual por exponentes y logaritmos. Algunos resultados, tampoco me voy a detener mucho en ellos. Mejor, bueno, vamos a hablar de la integración por partes. Se basa exactamente en la misma idea de la integración por partes en el sentido clásico, basándonos en la derivada de un producto. Es el producto de la derivada por la función, la derivada de la segunda por el primero, más el producto de la primera por el segundo. Entonces, en este sentido, nosotros también podemos construir una integral por partes. Esta es la ecuación. No podría decir que la voy a explicar mucho, solo pues es lo que tenemos. Mejor, para ver un poco más de cómo funcionaría, en un ejemplo, podríamos hablar un poco más de ello. Ok. Listo, ya tenemos todo esto. ¿Cómo nos podría funcionar? ¿Qué utilidad podría sacarle yo a toda la teoría que acabo de desarrollar? Bueno, pues esta teoría podría ayudarnos a resolver integrales muy específicas en el sentido clásico. Solo tenía que encontrarse ciertas condiciones, y en particular, pues para este ejemplo está un poco hecho muy a modo, pero bueno, se puede desarrollar. Primero, tenemos esta integral que nosotros podríamos comprobar a mano, podríamos utilizar una herramienta para encontrar la integral. Y aquí lo que queremos es convertirla en una integral de estrella. ¿Cómo se hace eso? Primero, tenemos que meterlo todo en un logaritmo. Entonces, con sus ciertas transformaciones, yo puedo decir que esta integral es igual al logaritmo de x entre e menos x. Y luego ya utilizando la ecuación, tengo un logaritmo de la integral de estrella. Y tenemos estos límites, x sobre e menos x. Vale. ¿Qué utilizamos aquí? Utilizamos la misma ecuación de la integración por partes. Nada más tenemos que escoger una f y una g'. Para este caso se escoge f de x igual a x sobre e a la x, y g' se escoge como -1. Realizando las respectivas operaciones podemos obtener
la derivada de estrella y la G después de que tenemos la G'. Y entonces aquí ya solo aplicamos la igualdad y tenemos que la integral de estrella, nos enfocamos solo en la parte de adentro del logaritmo, la integral de estrella de x sobre e a la menos x es igual a x sobre e a la x menos x, o sea, a la 0, por la integral de x sobre x, de x a la x. Entonces, x menos x es 0, eso se convierte en 1, y del otro lado utilizamos este resultado que pasé en las diapositivas anteriores. La integral de x a la x es igual a este valor, y se sustituye sin ningún problema. Tenemos entonces que el resultado de la integral de estrella es c a la, no, c por x cuadrada sobre e, x cuadrada sobre 4. Y entonces la metemos al logaritmo y cuando transformamos el logaritmo, pues tenemos que x cuadrada por 2 logaritmo natural de x menos 1 sobre 4 más c es el resultado de la integral original. Y a pesar de que era una integral, en el sentido clásico pudimos utilizar la integral de estrella para poder resolver esta ecuación. Una cosa en la que me voy a detener, no lo pude agregar a la presentación, es la interpretación geométrica que se le podría dar a la integral de estrella. Resulta, como ya lo vimos al principio, que la integral clásica nos habla de estos cuadrados que se pueden ir sumando, pero cuando hablamos de la integral de estrella, pues resulta que primero no tenemos algo así como valores negativos, no podemos hablar de partes por debajo del cero. Entonces, cuando nosotros aplicamos logaritmos a todas estas operaciones, si tenemos valores negativos, truena, definitivamente. Entonces, aunque es una de las preguntas interesantes, no hemos avanzado en el tema de cómo representarlo gráficamente. Si tú buscas la interpretación geométrica de un exponente, lo más que te llega a salir es la función exponente, esta línea que tiende hacia arriba de manera exponencial. Así que, pues, es un espacio por investigar, igual que una especie de teoría de ecuaciones diferenciales con estrella, por ahí ya hay unos pequeños avances, y pues otros lugares más donde se podría ir rascando qué más se puede trabajar con esta teoría. Y no solo eso, sino qué otras operaciones podrían utilizarse para definir nuevos tipos de integrales, cuáles son sus reglas y pues empezar a jugar un poco con ellas y con todos estos temas y estos métodos que ya analizamos. Y bueno, pues en síntesis sería eso. Muchas gracias por la atención y pues, ahora sí, déjense caer con las preguntas. Ok, la primera pregunta es de Carlos Eduardo Baselis y dice, ¿existe la regla de la cadena para la derivada estrella? Esa es muy interesante. No hemos avanzado en ese tema. Si tuviera que apostar, no apostaría. No sé, si tiene reglas de sumas, yo creo que podría ser incluso complicado, pero no nos hemos metido en esa zona. Sería interesante trabajarlo. El artículo sobre el que trabajamos no tiene nada de reglas de cadena, de derivadas, pero es un área por investigar, por así decirlo. También tengo otra pregunta de Carlos Eduardo Baselis y dice, ¿qué ocurre cuando la imagen de f es igual al intervalo abierto 0, infinito? Cuando la imagen de f es el intervalo 0 a infinito. Esa es buena. En el infinito no hemos trabajado nada. También ahí, esas son preguntas interesantes. Tendríamos que ver qué sucede con límites en el infinito de estos productos. Pero así como en el cero, es una de las cosas que falta por
por picar piedra. Es así. Muy buenas preguntas porque sí me hiciste pensar. No las tengo a la mano. Ok, la siguiente también es de Carlos Eduardo Baselis y dice, ¿es la exponencial elevada a la x cuadrada integrable? Eso es interesante. Sabemos que la integral de e a la x cuadrada es complicada en el sentido clásico. Hasta donde tengo entendido, creo que sí, te estaría mintiendo. No es como, no nos enfocamos en alguna integral en específico, pero estoy seguro de haberla visto en algún punto. Solo déjame checar, e a la x cuadrada. Tenemos precisamente, no, es el resultado, no la integral. Hay un resultado con x cuadrada, pero no una integral de e a la x cuadrada. No sabemos. No todavía. La siguiente es de Axel Saavedra y dice, ¿qué ventajas tiene la integral estrella? ¿Y qué tan difícil es integrar con estrella respecto a integrar normalmente? Ok, la ventaja está mucho cuando trabajamos con logaritmos o exponentes, como que son más rápidas las fórmulas que en el sentido clásico. Yo creo que esa es de sus mayores ventajas, pero la desventaja que también podría tener es que, bueno, no hay muchas fórmulas, no hay nada desarrollado sobre qué fórmulas podría aplicarse, sobre qué tipo de álgebra. Entonces, es complicado decir cuál es la ventaja, más que ya un análisis previo de qué ecuación sí podría ser integrable en estrella. De hecho, incluso para el resultado que yo les incluí, tuve que estar como haciendo matemáticas inversas, saber a dónde quería llegar para poder decir, ok, ¿dónde voy a empezar? Y pues fue algo complicado. Pero como todo, ¿no? Se desarrolla la teoría y en algún momento hay alguien que dice, ah, ok, esto sí me sirve para armar algo interesante. La siguiente pregunta es de Abril Itzel Bermeo Barrón y dice, ¿qué diferencia la integral clásica o la integral estrella? ¿Cómo? Disculpa. La diferencia entre la integral clásica y la estrella. Bueno, diferencia. Uf, pues la diferencia es que son dos operaciones distintas, ¿no? Pero más que eso, yo creo que se asemejan mucho en su construcción. Tienen diferencias como las funciones en las que queremos empezar a trabajar. Ya dije, en el sentido de estrella tiene que ser funciones positivas. En el caso clásico son funciones continuas nada más, no importa si son positivas o negativas. Los resultados hasta donde se ha probado son más o menos los mismos, siempre que se cumplan esas condiciones de positividad. Entonces, si quiero pasar de una integral clásica a una integral de estrella, nada más tengo que encontrar como esa transformación ideal para poder empezar a manejarme con ella. Y de alguna manera rezar que no se vuelva demasiado complicada. La siguiente es de Martín Osvaldo Santos y dice, ¿solo está definida para el campo de los reales? Sí, hasta el momento sí. No, si ya de por sí hablar de ella en cuestión de negativos es complicado, no quiero imaginar cómo sería trabajar con ella en complejos o hablando de otros, no sé, hablando de racionales o cosas muy raras. Hablar de ellas en cartesianas sería interesante también, pero pues no es hasta allá donde llega ese trabajo. Digo, que abre más posibilidades a que a alguien se le ocurra cómo extenderla a otros temas, pero a otros espacios, pero no es el alcance de este trabajo en particular. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿en qué casos prácticos se podría aplicar la integral estrella? Pues bueno, tenemos este caso que yo les traje. Sería ubicar si
Yo podría pensar que si tengo una integral que tiene exponentes, logaritmos, muchas de estas operaciones y se vuelve complicada en el sentido clásico. Un ejemplo muy bueno es el que nos dieron hace un momento de e a la x cuadrada, que es complicada de demostrarse en el sentido clásico si no utilizas como ciertos trucos matemáticos. Sería interesante demostrar o probar si tiene posibilidad de resolverse con esta operación de las integrales de estrella. Pero sí convendría mucho hablar de estas integrales que tienen logaritmos o exponentes. La siguiente es de Marcos Axel Cabral y pregunta, ¿cuánto tiempo te ha tomado tu investigación y cómo te has documentado? ¿Ha sido fácil encontrar documentación sobre el tema o te has tenido que trabajar más por tu cuenta? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, esto lo he llevado junto con el maestro Loyola, el doctor Loyola, y pues fue complicado, la verdad, porque en un principio se me dio el tema y fui construyéndolo, tal vez un poco lento, llevo como 2 años, quiero creer 2 años en esto, pero full, yo creo que le metí unos 3 meses, 3 meses de estar así como pegado en los libros, que en realidad solo son dos. Como les dije, está ampliamente basado en las técnicas del Hazer, del libro de análisis matemático de Sullivan, así que prácticamente las referencias que tengo es el libro de Sullivan, ¿cómo se llama? El artículo sobre el que está basado esto, y con esos dos empecé a construir. Es hasta cierto punto diría que es una fortuna encontrar un tema que pudo ser desarrollado con ideas tan apegadas a algo ya bien estructurado y nada más encontrar de manera lógica los puntos donde se tenía que modificar esta nueva teoría para encajar. Y pues unos 3 meses yo digo que sí, de estar full, con libro en la cara. Ok, hay otra pregunta y es de Carlos Eduardo Baselis y dice, ¿hay alguna relación con la integral de Lebesgue? La integral de Lebesgue. Para serte sincero, no te manejo la integral de Lebesgue. Yo sé que existe, sé que es un espacio como muy particular y que tiene sus ciertas reglas, pero no está mucho más orientado a la integral clásica que en esta integral, que entiendo que es un poquito más loca que la clásica, pero siento que no tan loca como lo que salió de estos resultados. Pregunta también Carlos Eduardo Baselis, ¿hay algún equivalente para transformadas integrales como Laplace o Fourier? Bueno, se ve que este tipo, Carlos, es bastante emocionado y muy interesado en el tema. Es precisamente lo que sería más interesante, ver qué tanto de la teoría clásica, lo que podríamos entender como teoría clásica, se puede extender, dígase ecuaciones diferenciales, dígase transformadas, dígase otros espacios, otros campos. Entonces, pues cualquier eh, cosa que salga de la teoría clásica y sí te voy a dejar un poco decepcionado, te voy a decir, no lo he visto, no nos hemos metido en esas teorías, pero igual el artículo en el que estoy basado precisamente habla de cuáles podrían ser los caminos para extendernos a todas estas teorías, pero si preguntas por un desarrollo personal hacia estos temas, ahí sí no se ha manejado. Y lo último no es una pregunta, pero es un comentario que te puso Marta Carolina Ortega Mosqueda y te puso muchas felicidades por la investigación, muy apasionante el tema. Saludos. Muchas gracias por sus comentarios también, me halaga.